proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. ¿Se han puesto a pensar que un juez bueno podría simplemente absolver a mucha gente para que las penas no se cumplan, para que vayan libres? ¿No sería amable ese juez? ¿Saben que hoy el tema es la justicia de Dios? ¿Cómo será justo Dios si te perdona a ti y a mí, cuando en realidad no somos personas perfectas? Cambiando un poquito, antes de entrar al tema, lo que estaba pensando también son aquellas noches, a veces son noches de invierno. Está el que vende panchos, maníes y otras cosas en la puerta de un galpón, y allí adentro hay un remate. Conocemos esa escena, ¿no? Entonces, qué interesante. Van las personas con el mate para pasar el rato, muchas personas. Y otras personas van específicamente porque quieren comprar determinado mueble o lo que sea. Y entonces ahí va progresando y uno esperando que llegue el turno, que llegue el número del lote, y entonces se crea un ambiente. Hay personas allí que hacen muecas y el rematador entiende perfectamente, este está haciendo una oferta, está agregando otros 100 pesos o 1000 pesos, quién sabe. Y entonces hay otros que hacen una guiñada, otros que levantan un dedo, otros que bajan la cabeza, y así. Y después finalmente, cuando no quieren ofertar más, giran la cabeza y no miran al rematador. Ustedes habrán notado todas esas cosas, ¿no? Y parece un psicólogo el rematador allí adelante, que entiende a toda la gente presente. Y finalmente tiene en la mano el martillito ese, y cuando dice, bueno, y baja el martillo. ¡Tac! Al bajar el martillo, ya no hay más chance de cambiar la oferta. Y entonces, para algunos es la alegría de haber logrado lo que querían, y otro que se está lamentando, qué lástima que no puse un poquito más, capaz sería mío. Y bueno, así va el remate. Y bueno, ahí cuando el rematador se recibe, normalmente le regalan, ¿no?, un martillito de madera muy, muy bonito. Y bueno, hay otros martillos, y hay un martillo grande que usa el juez, ¿no? El juez que cuando baja el martillo es porque ha dado el veredicto, ¿sí? La sentencia, lo que haya sido. Entonces, vamos a hablar de ese tipo de juez. Y les leo un poquito acá de Romanos capítulo 8. El libro de Romanos es parte del Nuevo Testamento, es una carta en realidad escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma,
por eso se llama Romanos. Escribe a la iglesia en Roma diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Si tiene una Biblia, vale la pena. Y si uno es abogado o entendido en leyes, yo le invito a leer este libro de Romanos, porque prolijamente y bajo la guía del Espíritu Santo, San Pablo está describiendo las bases de la fe cristiana. Y yo quisiera tirar algunas ideas de lo que está pasando en este libro hoy. ¿Sí? ¿Cómo es que un Dios santo y justo pueda perdonar a un pecador? Sabe que ya está escrito de que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué cosas serias estamos tratando en esta mañana? Y entonces encontramos aquí, primeramente en Romanos capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando dice así, primero es como nuestra posición, nuestra relación con Dios, de ser aceptados sin condena. Segunda cosa es, describe cómo es la vida de una persona que ahora tiene esa relación con Dios. Entonces está diciendo, no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y también dice, porque la ley del Espíritu, y aquí tenemos una ley que nunca hemos escuchado de esta, ¿no? La ley del Espíritu Santo, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado. Y Cristo nos libra de la paga del pecado, que es la muerte, que es el infierno. Cristo nos libra del poder del pecado, donde un ser humano se siente obligado a pecar, a entregarse a todos esos sentimientos que sin responsabilidad, sin contar cuáles serán las consecuencias, se entrega a placeres, a situaciones, a vicios, etc., que destruyen su vida aquí y también más tarde. Y también nos libra de la ley del pecado en cuanto a la presencia del pecado. Así que la paga del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. Cristo nos libra de todo eso. Porque lo que era imposible para la ley no te puede obligar a nada. La ley es algo frío, escrito, y hacemos el esfuerzo por cumplirla. Entonces, la ley le era imposible por cuanto era débil. La ley era débil por nuestra carne, por nuestra forma de ser. ¿Quién puede obligarme a cambiar mi manera de pensar? Me ajusto mientras me conviene, mientras me estén mirando, pero tengo dentro mío esas ganas de hacer lo mío. Entonces la ley era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de nuestra carne, de pecado, Jesús al lado de nosotros se parecía a otro pecador más, hasta conocerlo, ¿no? Hasta ver. Y Jesús pudo decir a sus enemigos, ¿quién de ustedes me redarguye, me acusa del pecado? ¿Quién? ¿No? Eso es levantar un centro. Entonces, nosotros no diríamos eso. Jesús sí lo pudo hacer. Y dice en otra parte,
al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, lo cargó con nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El tema de Romanos es la justicia de Dios. Y entonces termino esta lectura diciendo que Jesús condenó al pecado en la carne. Saben que Satanás ha triunfado sobre cada uno de nosotros. El único ser humano, Jesús siendo Dios, se hizo hombre, sin dejar su divinidad, pero sí en nuestro cuerpo humano, habiendo nacido por la Virgen María, pero a una raza caída. Pero Jesús no tenía pecado. Y dice la Biblia, en Mateo 4, por ejemplo, Lucas capítulo 4 también, describe esa tentación donde Satanás puntualmente trata de derribar al único en toda la creación, desde que comenzó con Adán y Eva, que tratando de hacer pecar a Jesús, y no pudo. Jesús pudo decir, vete Satanás, ¿no? Y entonces termina diciendo aquí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que Dios justo aplicara la ley y nosotros quedemos absueltos, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me gustaría, antes de seguir, ver una parte de una canción preciosa que dice Me libertó. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Entonces, dice nuestro versículo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando dice ahora pues, tenemos que entender de que hay algo que antecede, es una conclusión lo que estamos escuchando, que ahora pues no hay ninguna condenación.
¿qué vino antes? Entonces quisiera empezar a darle el fundamento a cómo es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si vamos al primer capítulo de Romanos, de nuestras Biblias, encontramos allí que el apóstol Pablo está hablando de la culpabilidad de la humanidad. ¿Tá? Entonces, está hablando de la persona que no tiene una formación cristiana, vamos a decir. ¿Tá? No tiene formación de nada. Entonces, le explica, de todos modos, diciendo, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, hay un ser supremo, sí o sí, ¿cómo sabemos? Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, mirando lo que tenemos alrededor nuestro en la naturaleza, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, las cosas tangibles, de modo que no tienen excusa. Así que el que nunca leyó una Biblia, el que nunca escuchó, ni por radio, no vio un programa, enlace con el Señor, no tiene entendimiento de ningún tipo, mira afuera la ventana y dice, esto es increíble, y miren, yo también soy un ser increíble, y entiende que hay un Dios. Y dice, por lo tanto, baja el martillo diciendo, no tienen excusa. No puedo decir en algún día futuro, yo no sabía, nunca me nació. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso de entenebrecido, se les apagó la luz, ¿no? Oscurecido. Entonces, en vez de decir, Dios, quiero conocerte más, decían, no, capaz, prefiero mi oscuridad, mi rincón. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Saben qué? Habla de que el hombre cambió esa comprensión de un Dios que ocupaba todo espacio. Inventaron estatuitas para reducirlo a algo manejable. Entonces allí venimos a conocer los dioses de los mitos griegos y todo eso, y otras estatuas que tenemos en religiones modernas. Y cambiaron la gloria de un Dios infinito en cositas sin valor. Entonces 3 veces dice lo siguiente, Dios los entregó. Dios los entregó. Cambiaron la verdad de Dios por mentira. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta en lo sexual se corrompieron. Mujeres cambiaron el uso natural, hombres con hombres y montones de cosas. Dios los entregó. Entonces tenemos algo muy fuerte que describe la humanidad y termina dando lo que podríamos decir toda una definición de cómo es la raza humana, diciendo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Fíjense que envidia y homicidios son compañeros, ¿no? ¿Dónde termina una cosa y comienza la otra? Contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Murmurar, lo hacemos todos los días. Y es una de las cosas que nos separa de Dios. Detractores, aborrecedores de Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Eso no pasa nunca, ¿no? Necios, desleales, sin afecto natural. Madres que ya no sienten por sus hijos
Prefieren salir a hacer 2 pesos que estar tiempo. ¿Qué puede ser con mis hijos? Pero por favor, amalos, atendelos, sentate al lado de ellos, papá también. Pero el afecto natural, y lo hemos cambiado por lo material, por el egoísmo, implacable, sin misericordia, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, no solo que yo sea malo, me encanta cuando la gente que me rodea hace lo mismo que yo, ¿no? Entonces se ha declarado el juicio de Dios. No tiene excusa. Es la condena. Baja el martillo y Dios está diciendo, acá está, culpable. El ignorante, el sin Biblia, él queda bajo el juicio de Dios. En capítulo 2, versículo 1, tenemos lo que llamaríamos el moralista. El moralista es una persona que se compara con los que tiene al lado y se siente mejor. Y a veces da una mano. A veces trabajamos en comisiones y cosas. Y yo tengo algunas cosas resueltas, ayudo al que ha tomado malas decisiones y la vida se le ha venido encima. Entonces me siento mejor. Fíjense lo que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Oh, bueno, yo me sentía tan bien hasta leer esto, ¿no? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Nosotros juzgamos y es según nuestro pedestal que tiene 3 patas y que si nos movemos demasiado nos caemos, ¿no? Pero lo que es según Dios es una verdad perfecta, una roca segura, no se mueve. Y Dios, cuando dice una cosa, lo dice con amor, lo dice con cariño, lo advierte y así trabaja para que nosotros seamos salvos de nuestra condición. Entonces dice así, en Romanos capítulo 2, versículo 3, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿No? Después dice, o menosprecias la riqueza, la bondad, la paciencia de Dios, que con esa bondad te guía al arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir si soy buena persona? ¿No? Dice la Biblia, y aquí baja el martillo de juez, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, ¿no? Entonces, dureza de corazón, a veces terquedad sería lo mismo, ¿no? Soy terco. Me dice algo, Dios tiene razón, pero yo no le voy a dar la razón. Entonces, eso es mi corazón duro y no arrepentido. No me he quebrantado delante de Dios. No me he dejado ver en el espejo de Dios, sino que me miro en el espejo de aquel que es más necesitado. Y mientras me entretengo sirviendo de alguna forma a otras personas, no estoy bien con Dios. Así que Dios dice que el juicio de Dios está también sobre esta persona, el moralista. Se autojustifica, pero se equivoca. En este mismo capítulo 2 de Romanos, habla de la conciencia escrita en nuestros corazones. Versículo 15 dice, la ley escrita en sus corazones
dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, los secretos de los hombres. Después tenemos el religioso, fíjense, en 17, judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, enseñas a otros. Pero el versículo 24 dice, pero el nombre de Dios ha sido blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Como que toda esa religiosidad no llegó a nada bueno. Hay muchas otras cosas que podemos ver. Termina diciendo, en capítulo 3, versículo 9, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado. No importa la raza, no importa la religión, no importa nada. Todos nos encontramos ante la presencia de Dios. Y ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, ya escrito en el resto de la Biblia, Jesús Salvador, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, gratuitamente por su gracia. Fíjense, esta es la conclusión, porque nos vamos ya. Y dice que por medio de la fe en su sangre, Jesús pasó por nuestro juicio, llevó nuestro pecado, nuestra condena. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que eso de ahora pues, ninguna condenación si estás en Cristo Jesús. Ojalá, querido amigo, estés en Cristo Jesús, teniendo esa seguridad. Cristo pagó por mis pecados. Ninguna pretensión mía vale. Baja el martillo y dice, Roberto culpable. Hasta que Roberto puso su fe en Cristo y le dijo a Dios, Dios, me entrego para que me limpie de mis pecados. Confío plenamente que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me ha limpiado de todo pecado. Vamos a ver una parte más de esa canción tan linda que dice libertados. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Qué lindo, que sea realmente tu exclamación. En Cristo hay libertad. ¿Encontraste la libertad? Claro,
en Cristo Jesús puedes tener esa libertad y no ser obligado a pecar. Y entregando así tu vida a Cristo, no andarás conforme a esa vieja naturaleza, sino conforme al Espíritu Santo. Y lo que nos enseña en este libro, léanlo, y que Dios te bendiga en esta nueva semana. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar.